buenas noches, buenos días. De nuevo una emisión más de Metrópolis que, como siempre decimos en la promo, ha estado aquí y pensamos que estará durante mucho tiempo, desde 1998. Una idea desde 1998 de don Pedro Ramón López Olivier, que se ha mantenido. Algunos se fueron para no volver, algunos se retiraron por otras obligaciones, incluyendo el propio don Pedro por asuntos comerciales, pero no podemos olvidar ese extraordinario equipo que inició este trabajo. Y aquí estamos siempre esperando a los que se fueron de paso, no a los que murieron, están en el corazón siempre y a relevo. Cada vez que me encuentro con aquellos muchachos que comenzaron aquí, siempre hay un recuerdo gratísimo. Así que un abrazo para todos ellos y para todo el equipo original de este programa. Y a don Juan López, como siempre, gracias. Eso de estar desde 1998, a los más jóvenes los sorprende y los asusta, pero creo que es uno de los programas con más tiempo aquí en este canal 47, que ahora tiene rdemusica.com, emisorasdominicanas.net. Les auguramos que Tayana Mora Ramis en Ready para Exportar, como siempre, trae una entrega muy especial, que siempre es reclamada, difundida, valorada. La verdad que acontecimientos durante esta semana nos mantuvieron pendientes para organizar el material que estaríamos compartiendo con ustedes hoy aquí, y a través de todas las retransmisiones que tiene Metrópolis. Para algunos fue sorpresa, realmente, en medio de dimes y diretes en relación con la reforma constitucional, con algunos rumores. Nuestro país es de grandes rumores acerca del inicio de la construcción del muro fronterizo, también con esos rumores habituales del cambio próximo, pronto al 27 de febrero. En medio de todo aquello, nos anunciaron desde Palacio que el presidente hablaría el pasado miércoles. Por eso se hacían especulaciones. Va a cambiar el gabinete, va a hablar del muro, va a decir que algo no va, qué va a pasar con los hidrocarburos. Pero, oh sorpresa, el presidente de la República se refirió a la pandemia, al COVID-19, y eso es parte de los temas que tenemos hoy. Antes de comentar lo referente al discurso del presidente, a las reacciones, posiblemente a las malas interpretaciones de lo que dijo el presidente, no de lo que quiso decir, de lo que dijo. Por eso mencionábamos que el ministro de Salud hizo una aclaración, una advertencia. Pero antes de todos esos detalles, vamos a darle las gracias a Miguel Guerrero. Miguel Guerrero, que además estuvo mucho tiempo aquí en el canal también, presenta Jaque a la Libertad, el derecho de no asociación, un libro como nos tiene acostumbrados Miguel. Además del contenido extraordinario, tiene una edición hermosísima. Miguel se cuida mucho de la estética de sus publicaciones. Así que gracias a Miguel por el envío, y naturalmente que lo vamos a disfrutar por el estilo de Miguel, ese periodismo veterano que sabe manejar las palabras y que conoce al dedillo la historia contemporánea de la República Dominicana. Sí, fue bastante, no, ni siquiera desagradable, bastante frustrante un incidente, un accidente, porque vamos a respetar el debido proceso y a respetar la presunción de inocencia también, pero algo que afectó de manera dramática a Patricia Ascuasiati. Lo que vamos a lamentar antes de, o para esperar otras cosas, es cómo solo tenemos reclamos para justicia independiente, para Ministerio Público Independiente, cuando se trata de algunos casos.
pero el incidente ocurrió, que se llamó primero accidente, entre la señora Ventura Garrido y Patricia Cuasiati, y parecía como si hubiera sido un semáforo en rojo que se pasó porque las autoridades no actuaban. Entonces, eso es lamentable. Esos privilegios no nos imaginábamos que no iban a seguir existiendo, y quien es sujeto de la ley tiene que recibir todas las consecuencias o adecuarse al protocolo establecido por las leyes para todas las personas que habitan el territorio dominicano. Lo vamos a dejar solo ahí porque tendremos detalles un poco más exactos y contundentes al respecto. Entonces, como decíamos al principio, desde Palacio nos enteramos que el presidente iba a hablar. Incluso recuerdo que aquí en el estudio llamé a nuestro editor, que es Merlin Rosario, a nuestro director, jefe de producción, jefe del canal, don Juan, ¿verdad? Carlos Polanco, y dije, señores, tenemos que estar atentos porque el presidente va a hablar el miércoles. Y eso, evidentemente, cambia el diseño de Metrópolis y de cualquier otro programa, porque cuando habla el presidente, a pesar de que el presidente habla mucho y se dirige de muchas maneras al país, estilo que tiene sus inconvenientes, pero estábamos esperando esas palabras del presidente. Incluso el editor, don Smerling, decía, bueno, hay que calcular porque la sesión es tal y más cual, la publicidad. La primera sorpresa fue el tema. No habló de hidrocarburos, no habló de gabinete, cuando íbamos empezando, no habló de muro, porque ya había de esos que se precian de conocer todo lo que ocurre en el país. Había personas que decían, no, es que todas las fuerzas vivas de la nación van para el palacio porque se van a iniciar los trabajos del muro. Pues no, nada de esos temas que sirvieron de especulación desde el anuncio, el mismo miércoles fue el anuncio, hasta el pronunciamiento del discurso. Discurso breve, brevísimo, muy breve. Respiraron los muchachos porque entonces no tenían que separar más espacio para cumplir con la agenda del programa. Y en realidad a lo que se ha referido, a lo que se refirió el presidente, fue a la flexibilización, según dice el ministro, porque entendimos otra cosa en principio, de las medidas para contrarrestar el COVID-19. Esto hay que verlo desde varias perspectivas, perspectiva política, económica y sanitaria. Me dice un amigo médico muy querido, muy respetado y muy serio, que la primera perspectiva debió ser o ha debido ser siempre en estos asuntos la sanitaria. Pero recordemos que estar en pandemia, y algunos dicen exacto que ya no es pandemia, que va a ser una cosa endémica, estar en pandemia tiene consecuencias económicas, por las licencias médicas, por las secuelas, por los fallecimientos también. Desde hace mucho tiempo, si vamos a ser sinceros y sinceras, las medidas no se estaban cumpliendo porque no había manera de cumplir con las restricciones. Aquí hemos comentado varias veces, después de los momentos tenebrosos, cuando en realidad la situación, había toque de queda, había restricciones para comercio, para supermercado, para todo lo que vivimos, todo lo que vivió el país. Pero en realidad ya habíamos decidido que íbamos a seguir nuestra vida, e incluso en los lugares donde se suponía que nos iban a solicitar el carnet de vacunación, ya no lo solicitaban, lo de la mascarilla tampoco. El presidente lo que hace es, desde su posición de autoridad, oficializar lo que ya era una práctica. No estamos diciendo que es positivo o negativo, porque esa práctica era discutida y criticada por los sectores médicos. Decían, ¿cómo es posible que existan aforos multitudinarios y las personas no tengan mascarilla? ¿Cómo es posible que los centros de vacunación estén vacíos? Primera consecuencia ahora. No creo, o quizás se esté preparando
una campaña adecuada, pero va a ser muy difícil lograr que las personas que no estaban de acuerdo con la segunda, la tercera o la cuarta dosis, va a ser muy difícil que se acerquen a los centros de vacunación ahora, porque ya el presidente dijo que no se va a pedir el carnet. Bueno, lo que decíamos, que no había mecanismos, no había una sanción. ¿Qué sanción te iban a imponer? Bueno, si en el supermercado te pedían la tarjeta y tú no la tenías, simplemente no te iban a dejar entrar. Pero no hay ningún tipo de sanción. Al principio de la pandemia se cobraron multas de manera absolutamente ilegal y eso pasó como si no hubiera pasado. Pero entonces, ¿qué primera consecuencia? Va a ser muy difícil que vuelvan a los centros de vacunación las personas. Hay un aparente hueco, vacío entre la combinación para que los niños y las niñas se vacunen y estas disposiciones del miércoles pasado del presidente. Pero pienso que es válido mencionar lo dicho por el ministro de Salud, porque el ministro de Salud ratificó ya 48 horas después. No, el presidente no, por decreto, no eliminó el COVID, repetimos, sino flexibilizó las medidas. Los expertos dicen que hay dos maneras de eliminar una pandemia: o cuando el proceso sanitario ya se cumple, el proceso de salud más bien, el doctor Gotro debe ayudarnos, o cuando ya el virus se debilita y ya no hay caso, ahí se va la pandemia, o por decreto. Realmente el presidente no emitió un decreto, posiblemente pudo exponerse menos si emitía un decreto, y no, porque ustedes saben ya los memes, las burlas, además de los aplausos, porque naturalmente ya los teteos no van a estar prohibidos, pero no exacto. Entonces, la otra manera, reitero, en broma y en serio, es por decreto. Hay una obra fascinante de García Márquez, que es El otoño del patriarca. Y en El otoño del patriarca, el mandamás, el jefe absoluto del lugar, por decreto eliminaba la peste, las enfermedades. Eso sería una interpretación más allá y quizás un poco grotesca de lo que quiso hacer el presidente, pero lo que nos queda ahora es cuidarnos a cada uno de nosotros, tratar de continuar el uso de las mascarillas, eso que hemos dicho aquí desde el principio, tenemos 2 años, mantener, bueno, ya el distanciamiento va a ser muy difícil mantenerlo, pero lo que dice, además de la aclaración hecha por el ministro de Salud, lo que dice el colegio Senencaba, el presidente del colegio médico dominicano, es que más que las mascarillas, lo que el presidente no debió claudicar en el asunto, o no el presidente, el gabinete de salud, en la no exigencia del carnet de vacunación. Eso lo dice Senencaba. De modo que infectología también se opuso. Creo que desde el principio de año compartíamos por aquí un reportaje en un periódico estadounidense donde decía, ¿por qué es que vamos a la República Dominicana? Bueno, porque allá no te piden nada, allá no hay restricciones, no te piden carné, no te piden vacuna. Entonces, eso va a ser, el turismo seguirá llegando. Ahora, por ejemplo, la industria del espectáculo gritó de alegría, también todo el asunto que tiene que ver con restaurantes, bares. Qué bueno. Esperemos, como hemos tenido muy buena suerte por el buen manejo de las autoridades, naturalmente, aunque no hemos alcanzado todo el récord de vacunación que necesitábamos, pero esperemos que esto tenga un decurso favorable para nosotros. Y nos quedamos con aquello que dice el ministro de Salud. No se decretó el fin de la pandemia, sino que se flexibilizaron las restricciones. Vamos a escuchar al presidente de la República, vamos a escuchar a Senencaba
al doctor Zenén Cava y naturalmente al ministro de Salud. Y a ustedes, vacúnense, aunque parece, ya no tiene, es algo que es casi impropio decirlo, pero hay que vacunarse, sin lugar a dudas, porque el efecto es muy bien. Dice, hasta las vacunas para tétano, para sarampión, hay que hacer el refuerzo. Pero ya es una voz casi inaudible cuando uno habla al respecto. Adelante, señor editor, con el discurso del presidente y las opiniones de los especialistas luego de ese discurso. Importante, claro que sí. Amigas y amigos, querido pueblo dominicano, me quiero dirigir a todos ustedes hoy cuando se cumple el aniversario de nuestro Plan Nacional de Vacunación. El primer año de una gran victoria colectiva en el que los dominicanos fuimos ejemplo para el mundo. Este plan ha sido todo un éxito y por ello debemos felicitarnos por la responsabilidad que hemos mostrado siempre y por los sacrificios que hemos tenido que hacer durante estos 2 años de pandemia. El gobierno hizo lo que tenía que hacer para proteger a nuestra gente y el tiempo nos ha dado la razón en nuestras acciones contra la pandemia. Nos pusimos a la vanguardia, apostamos por contratar la mayor variedad de vacunas, aplicamos tratamientos novedosos y fuimos de los primeros en el mundo en proponer una tercera dosis a pesar de la poca fe de unos pocos. Gracias a los médicos, a las enfermeras y a todo el personal de salud, gracias a nuestros militares y policías, gracias a los empresarios que facilitaron recursos humanos y económicos para la causa y gracias sobre todo a los millones de dominicanos que cumplieron las medidas y acudieron a vacunarse. Gracias a todo eso hemos superado lo peor de la pandemia. Hoy los contagios diarios y de las últimas 4 semanas están en franco descenso. Tenemos una de las tasas de mortalidad más bajas del mundo y una ocupación hospitalaria muy baja. Este es un éxito colectivo y una meta conquistada. Por eso, les anuncio que desde hoy, todas las medidas restrictivas impuestas por el COVID-19 quedan suspendidas. Medidas como el uso de la mascarilla, la necesidad de presentar la tarjeta de vacunación para acceder a todos los lugares o las restricciones en espacios públicos, hoy son responsabilidad individual de todos y cada uno de nosotros. Después de esta larga batalla, comenzamos a recuperar la libertad. El país merece y necesita una recuperación emocional y dejar atrás las medidas que tuvimos que imponer para un tiempo que ya es pasado. Desde ahora, a todos nos tocará cuidarnos, con responsabilidad, pero sin restricciones. Que no haya dudas, se mantendrá y seguiremos invitando de manera voluntaria a la población a vacunarse para completar el programa de vacunación y seguiremos garantizando el pleno acceso a la vacuna para todos y en cualquier circunstancia. Seguiremos monitoreando y observando la situación. El país puede estar seguro. Además, que a diferencia del pasado, nuestro sistema de salud está hoy preparado para atender cualquier eventualidad. Es hora de recuperar de una vez por todas nuestra libertad, nuestra manera de vivir. Y esa hora, mi querido pueblo, empieza hoy, sin restricciones. Que Dios bendiga al pueblo dominicano y muy buenas noches. Que esta disposición lo que refleja es justamente el zigzagueo en las políticas públicas que este gobierno en materia sanitaria ha estado siguiendo. Una muestra más, el periódico Hoy recoge la nueva resolución de salud pública, ratificando incluso las medidas. Entonces uno no sabe a qué atenerse en ese sentido y lo que veo es, digamos, un apresuramiento en la toma de decisiones como si la pandemia ya hubiera pasado, cuando no es así. Incluso las justificaciones de que los índices están bajando con relación al pico de diciembre, de Navidades, porque ya antes hemos tenido una positividad de 6-7% anteriormente y estas medidas no se tomaron porque ese índice haya bajado. Eso es una realidad, no lo podemos negar ni tapar el sol con un dedo. Yo siempre me he caracterizado por decir la verdad. Y si puedo decirte un poquito más, ese avance, ese aumento
que está en toda la parte del mundo, no solamente en República Dominicana, tenemos que estar claros, está en todas partes del mundo. Esa situación de aumento de casos sobre Omicron. Pero aquí nada más no tenemos cepas Omicron, tenemos Delta. Quizás lo que nosotros tenemos baja es la letalidad, pero que aún buscándola bien, puede ser, quizás verse un poquito. Cada aniversario de esas epopeyas que marcaron generaciones durante el siglo pasado en la República Dominicana, nosotros tratamos de hacer el recordatorio importante para que las nuevas generaciones sepan de dónde viene la democracia, de dónde viene el rescate de las libertades, de dónde viene nuestra historia. Sabemos que es difícil captar la atención de generaciones nuevas que, bueno, este siglo XXI ya tiene 22 años. Imagínense ustedes, contar lo que pasó en los 60, en los 70 del siglo pasado es algo casi prehistórico para muchas generaciones de dominicanos y dominicanas. Sin embargo, Metrópolis nació con ese compromiso. No podemos olvidar que durante un tiempo, aparte de todo lo que hacíamos por identificación generacional, el grupo fundador y primigenio de Metrópolis y aquellos paneles extraordinarios con protagonistas de esas epopeyas, no podemos olvidar que aquí en Metrópolis, Sagrada Bujosa Mieses tuvo una sesión llamada Memorias para la Historia en Metrópolis, que eso constituye un acopio histórico documental importantísimo, porque logró que hablaran protagonistas, víctimas, autores de algunas acciones muy importantes. Y eso está aquí. Carlos Polanco se encargó en una ocasión de hacer una especie de registro. Y a propósito de todo lo que ha ocurrido y está ocurriendo luego de la publicación de Morir en Bruselas del autor Pablo Gómez Borbón, residente en Bélgica, no se imaginan ustedes el valor que tienen esos testimonios, que cada vez, y se lo comentaba a Pablo Gómez Borbón, cada vez que terminábamos uno de esos programas, Sagrada Bujosa y yo comentábamos, nos van a demandar, cómo va a ser la reacción, porque aquí se han mencionado nombres, todo lo que tiene que ver con la guerrilla en Cuba, por ejemplo, todo una serie de episodios muy lamentables que ocurrieron en el campamento en Cuba. Eso se discutió aquí con los protagonistas. Lo que se pensaba que era leyenda y que se decía en tertulias, se decía en madrugadas o en los parques de la ciudad, aquí se dijo por los protagonistas. Aquí tuvimos a todos y de todos los bandos. En el caso de Miriam Pinedo y Maximiliano Gómez también tuvimos, bueno, desde Monchín Pinedo hasta muchas personas participantes y conocedores de primera mano de aquellos acontecimientos. Entonces, a propósito de los fusilamientos en Nizaíto, tenemos que primero reconocer el trabajo hecho por Carlos Julio Félix. Precisamente en Memorias para la Historia fue estrenado ese documental. Claro, tuvo su acto, él lo estrenó, pero aquí él vino y compartió con nosotros, con Sagrada, con nosotros, con el público también, ese recuento del Coronel de Abril y de Caracoles. Estupendo trabajo documental con testimonios también valiosísimos, que usted puede encontrarlo ya, eso está liberado.
Y nosotros vamos a compartir algunos segmentos de ese documental y nos corresponde reconocer ese trabajo, repito, de Carlos Julio Félix y agradecer que nos permita compartirlo. Es importante, y lo decía en otro foro, como a propósito casualmente del Día de la Resistencia Heroica, que fue el 12 de enero, cómo se tienen que relacionar esos dos acontecimientos. Como ya cuando llega Camaño, ya todo estaba desarmado, deconstruido aquí, y era poco posible que tuviera éxito esa empresa. Recuerdo que en uno de esos testimonios en vivo aquí en Memorias para la Historia, uno de los participantes dijo algo que para mí tiene una contundencia capital. Dijo, porque recuerden que Francisco Alberto Camaño Deñó fue un militar de formación durante la tiranía. Muchos lo recordaban como el militar represivo, y cuando lo vieron en la revolución o durante la revolución, en la guerra, dijeron, pero es el mismo. Tony Isa Conde me dijo en una ocasión, está en la hemeroteca del periódico Hoy, en una entrevista, que cuando él vio a Francis se asustó en uno de los zaguanes en medio de la guerra. Y después, imagínense usted, fue el coronel de Abril el que defendió la soberanía, el que se reivindicó durante ese tiempo. Y lo que dijo uno de los participantes aquí es que cuando vieron a Camaño en la loma, sus compañeros de armas, que nunca fueron procesados, ni mucho menos, no, nunca. Incluso uno de ellos fue ministro de los gobiernos del PRD a el país y sus contradicciones y sus ilogicidades éticas. Ese Francis, cuando se reencuentra con sus compañeros de armas, ya era un pensamiento muy diferente. Los que lo recibieron no entendían por qué Camaño había abrazado una ideología diferente y por qué venía a enfrentar un gobierno al que ellos servían. Y Camaño pensó, y al parecer sí lo había comentado con sus camaradas, que cuando los compañeros de armas lo vieron, su actitud iba a ser diferente, posiblemente de solidaridad, pero no fue así. Otro detalle, y eso lo hemos hablado en otros acontecimientos, también cuando la guerrilla de Manolo, ellos fueron denunciados, descubiertos de inmediato. Uno de los mismos campesinos que lo vio los denunció. O sea, ellos duraron anónimos, pero horas posiblemente. De modo que vamos a compartir con ustedes este trabajo de Carlos Julio Félix para evitar el olvido y tener el contexto histórico de lo que representaron esos hechos hace décadas, pero es importante saberlo. Después, como siempre, tendremos a Ready para exportar. Adelante, Smerlin, con el documental de Carlos Julio Félix. Caracoles, el retorno. La hermosura de mi patria Venezuela, gloriosa por su bravura. Durante el viaje por las aguas del Caribe, en el Blackjack, Camaño comunicó a sus compañeros que había enviado un contacto para la resistencia urbana. ¿Tiene usted en su cabeza el último momento en que vio al coronel Camaño? Oh, sí. ¿Cuándo fue el momento? Cuando me despidió. ¿Cómo fue? Coño, me pone un momento difícil, tú. Diablo, esa no la esperaba. El mismo día que yo cogí el avión, Francis fue por la mañana, me abrazó, me dijo, suerte, Manolito. Para esta tarea, Melvin Mañón viajó en diciembre del 72 con la misión de dar a conocer el plan Camaño a 3 personas y otras tareas de logística, según dice.
Y tan pronto hiciera eso, el resto de la misión mía era empezar a construir una red de información. El grupo hizo una parada en la isla de los Pájaros, al noroeste de Venezuela, perteneciente a la parte insular del estado de Zulia. Donde ahí teníamos un entierro hecho a los cubanos, ahí estaban los equipos nuestros de armamento, dinero, las cosas que no podíamos tener en los aviones. La ruta de Guadalupe hasta el centro del litoral sur dominicano, 800 millas náuticas, permanecía invariable hasta la segunda noche, cuando Galán Durán, estando de guardia, avistó dos luces. En la tarde del tercer día avistaron las hermosas islas de Beata y Altobelo, próximo a las hermosas costas de Pedernales, lo cual indicaba que la variación de la ruta la noche anterior que vieron las luces fue incorrecta. Y además se dio el caso de que el foque de tormenta, que debía estar a bordo del barco, no estaba, un foque de competencia, nos hizo a nosotros luchar con el foque normal en contra de la tormenta, y eso nos dañó el foque, no abrió el foque, hubo que reparar, nos tomó 3 días llegar. Retornaron hasta la bahía de Ocoa. Solo Caamaño y Lalanes sabían que el desembarco sería en este lugar. A plena luz del día, pasaron cerca de Las Calderas, base principal de la Marina en esta región. Caamaño ordenó vestir ropa de combate y prepararse para abrir fuego en caso de que llegaran lanchas rápidas a investigar. Y nosotros íbamos a abordar el barco y a tomarlo. El barco, si se acercaba un barco. Esas fueron las instrucciones que nos dio a nosotros. El desembarco se produjo exactamente en el paraje La Boquita, entre Estebanía y Las Charcas. Caamaño ordenó a Hamlet escribir un mensaje para dejarlo en el Black Jack como elemento de propaganda bajo la firma del coronel de Abril. Peligro. Este barco contiene un alto volumen de explosivos que se desconectarán automáticamente a las 10 de la mañana. Coronel Caamaño. Ese viernes, el Astro Rey se puso a las 6:15 de la tarde. Está llegando la hora. Eberto Giordano Lalane José. Eugenio. 27 años, nativo de Samaná. Participó activamente en la lucha junto a Manolo Tavares en las Manaclas. En la Guerra de Abril perdió el antebrazo izquierdo y un ojo. El mejor ejemplo del tipo de combatiente al que aspiraba Caamaño. El segundo en mando del grupo guerrillero. Nacer en ti, obrero. Mario Nelson Galán Durán. Juan. 27 años, nativo de Jarabacoa. Soñaba con hacerse médico. Interrumpió sus estudios por el compromiso durante la Guerra del 65. Maestro de escuela normal. Tercer hombre en mando de la guerrilla. Cuando se fue a Cuba, dejó una carta a su madre en Jarabacoa en la que le contaba: si te dicen que los verdaderos revolucionarios no tienen buenos sentimientos, no lo creas. La hora. Juan Ramón Pallero Ulloa. Ismael. Apenas rebasaba la adolescencia, 24 años, nativo de Santiago, dirigente clubístico del Ensanche Bermúdez, fundador de la Unión de Estudiantes Revolucionarios en Santiago. Militó en el 14 de junio bajo el seudónimo de Ronnie. Sí, estudiantes. Claudio Antonio Caamaño Grullón. Sergio. 34 años, estudió ingeniería en la Universidad Estatal, cercano colaborador de Caamaño, primer teniente de la policía. Tuvo una participación muy activa al lado de su tío, el líder de la revolución, coronel Francisco Alberto Caamaño Deñó. Está llegando la hora. Ramón Euclides Holguín Marte. Braulio. Hijo de una familia campesina de San Francisco de Macorís, 26 años, miembro del Partido Revolucionario Dominicano. Alcanzó el grado de bachiller y no pudo continuar sus estudios universitarios por sus limitaciones económicas. Está llegando la hora. Sí. Alfredo Pérez Vargas. Armando. Nació en Arroyo Toro, Bonao, 27 años. Tuvo que desempeñar varios oficios para ayudar a su madre. Esto lo llevó a engancharse a la Marina de Guerra. En esa institución lo sorprendieron los acontecimientos de Abril. Lucía rudo y violento, pero era tierno. Esa cualidad la expresaba a través de la poesía. La hora está llegando. Carlos Toribio Peña Jaques. Felipe. Mocano, 37 años. Durante la guerra fue el jefe del comando Gregorio Luperón, uno de los más importantes de la gesta, experto en asuntos de comunicaciones, técnico electromecánico. La hora
Sí, mi pueblo. Hamlet Alberto Germán Pérez, Freddy. Capitaleño, 39 años, militante del 14 de junio, instructor de la Academia 24 de abril, ingeniero civil, profesor de economía de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Para el obrero. Sí, mi pueblo. Comandante Román. 40 años, líder de la gesta patria del 65, enfrentó al ejército más poderoso de la tierra. 27 letras, un nombre. Francisco Alberto Camaño Deñó. De aquí es que parten ustedes entonces ya definitivamente a la guerrilla. A la guerrilla, sí, de este punto. Ah, pero este es un punto histórico. Sí, como no, muy histórico. Ya. Radio 1000 informando. El más dinámico y completo resumen de noticias nacionales e internacionales, radio redactadas en nuestro departamento de prensa. Y aquí están las noticias. Del interior, protestas y detenciones en casi todo el país. Desde San Francisco de Macorís y Barahona se han reportado protestas durante gran parte del día. Y aquí en Santo Domingo, desde hace unos momentos, estudiantes de la universidad... En medio de la represión se abría el telón de una gran jornada de lucha en las montañas de Ocoa. Galán Durán y Holguín Marte fueron los primeros en descender del motovelero y después Claudio y Caamaño. El botecito de goma que Caamaño le encomendó a Hamlet comprar no tenía la capacidad requerida. Por eso tuvieron que desembarcar en dos grupos. En tierra, la primera orden de Caamaño fue explorar 100 metros a la izquierda y derecha y tomar posiciones. Mientras Toribio Peñajáquez debía volver al Blackjack en busca de los demás, pero jamás pudo orientarse para encontrar la embarcación. Transcurridas las horas, el grupo que estaba en el motovelero optó por salir al nado. Noto entre la espuma que viene saliendo una cabecita que viene, parecía un coco, pero luego vi que no era un coco, se movía no por la corriente de las olas, sino se movía por su propio impulso. Yo pensé que era una persona, y aparece otra, y en eso yo el fusil le quito el seguro y me preparo para dispararle, creyendo que eran comandos de la Marina los que estaban desembarcando. Entonces me di cuenta que yo estaba casi al asesinar a mis compañeros. Y ha sido el susto más grande que me ha dado en mi vida hasta el día de hoy. Todos en tierra, Caamaño ordenó un último intento por encontrarse con Peñajáquez hasta la 1 de la madrugada, hora en que el solitario guerrillero llegaba a Santo Domingo con 2 misioneros secuestrados. A mí me llaman como a las 5 de la mañana, me llama Hilda, la esposa en ese entonces de Toribio Peñajáquez, y me dice: Linda, necesito verte porque llegaron unos paquetes. Hilda me dice: Sagrada, aquí está Toribio con Caamaño. Y cuando ella se encuentra con Toribio vestido de militar, con un GTR arriba y con estos 2 misioneros, ella, bueno, no tengo que decir qué pasó ahí. El fuerte oleaje y la oscuridad había hecho que Peñajáquez perdiera el punto de referencia. Eso le dijo a su amigo el periodista Raúl Pérez Peña días después. Buenas amigas de Ready para Exportar. Esta semana vamos a tocar un tema un poquito diferente, aunque siempre relacionado con nuestros temas. Las exportaciones dominicanas han sido apoyadas y guiadas muchas veces por la cooperación de la Unión Europea en el país y por los acuerdos de comercio que tenemos con la Unión Europea. Pero esta vez vamos a hablar de una obra que tuvimos el honor de escribir junto con Adriana Alconte para la delegación de la Unión Europea en el país, que recopila los 30 años, los más de 30 años que tiene esa delegación en la República Dominicana, y desde la perspectiva de la misma delegación de la diplomacia de la Unión Europea, pues presenta todo lo que ha sido el impacto, el transcurrir y sobre todo la parte humana de esa delegación.
Hubo un acto de puesta en circulación esta semana recién pasada y queríamos traerles en esta sección algunos de esos momentos, las palabras de la embajadora Katia Axfeld, que es la embajadora actual de la Unión Europea, la ordenadora nacional de los Fondos Europeos de Desarrollo, Olaya Dotel, la viceministra de Cooperación Internacional del MEPID, del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Como parte de las autoras, yo también tuve unas palabras, y sobre todo el panel de los 4 embajadores que estuvieron presentes, ex embajadores que estuvieron presentes, y que son parte viva de la historia de este libro. Miguel Amado, Dino Siligalia, Alberto Navarro y Gianluca Gripa, que es realmente el autor, el promotor de esta obra que queda como testimonio de lo que ha sido la cooperación de la Unión Europea en la República Dominicana. Y creo que el lector, al ver lo que ha sido, también podrá aquilatar la transformación que está sufriendo y pueda servir para los estudiosos del tema, pero también para las instituciones públicas y privadas que han sido beneficiarias de la Unión Europea y que quieren seguir beneficiándose con la cooperación europea, entender los cambios que ha ido sufriendo esta cooperación desde la perspectiva, por supuesto, de la delegación de la Unión Europea. A la viceministra Olaya Dotel, dedicada hace más de 15 años a la investigación social y a la docencia. Contribución permanente y solidaria de la Unión Europea, sus embajadas y sus agencias de cooperación, las cuales han sido aliadas en el logro de los resultados y metas de desarrollo de República Dominicana, y de igual manera y de forma especial agradecemos a los ordenadores nacionales y a los embajadores que me antecedieron por haberse esforzado y promover una República Dominicana más justa y equitativa para todos y todas, muestra fehaciente de lo que significa un trabajo arduo, un trabajo entre socios, que hoy se resume en páginas tituladas La diplomacia de la solidaridad. Invitamos a través de la pantalla a nuestra anfitriona de hoy, la embajadora Katia Axfeld, a dirigirse a ustedes. Gianluca ha tenido la muy linda idea de contar la historia de las relaciones entre la República Dominicana y Europa a través de las diferentes jefes de delegación o embajadores, como nos llamamos desde el Tratado de Lisboa. Claro, no hay solamente jefes de delegaciones o embajadores que han contribuyendo a esa historia, pero también una figura clave es la figura del ordenador nacional. Pero claro, también no podíamos olvidar las colegas de las embajadas de nuestros Estados miembros y las colegas de la delegación. Y entre eso quería mencionar sobre todo las colegas locales, que han servido y que están sirviendo a ese lindo trabajo de promover la idea europea más tiempo que nosotros, los expats, que nos quedamos solamente 4 años. En estos momentos, antes de dar paso al conversatorio entre embajadores, vamos a escuchar unas palabras de una de las coautoras del libro que conocemos hoy. Escudriñar la historia de una embajada parece una tarea difícil. Territorio soberano en un suelo amigo, pero extraño. ¿Cómo escribir la historia si nos han contado que la diplomacia es el arte de decirlo todo sin decir nada? Entendemos que como autoras encomendadas tuvimos la ayuda de 3 fuerzas poderosas. Primero, entramos por la puerta grande, la de los hechos. Antes nos habíamos aventurado a ir tras las huellas de la cooperación europea en la República Dominicana en una obra preparada para el MEPID por Flaxo RD. Y desde los ruidosos rincones del mercado de Dajabón a la diminuta delicia de un chocolate hecho con cacao orgánico, desde el ranking del Ayuntamiento de Bánica hasta los laboratorios Dr. de Filló, desde los archivos de pasos lentos y de logros de tantas dependencias públicas, a la cara emocionada de algunas empresas ONG, pudimos encontrar muchas de esas huellas. Entre proyectos, pins, clips, anécdotas y evaluaciones, recogimos instantes que ya tenían 2 protagonistas, como ya se ha dicho. Uno en la oficina del Ordenador Nacional y la otra en las diferentes casas, edificios donde ha operado la delegación de la Unión Europea en el país.
Cada hombre y mujer supo aquilatar en el momento sus circunstancias, el país y los recursos económicos, políticos y diplomáticos a su disposición para apostar con más o menor énfasis en cada uno de los valores que unen a la Unión Europea en su relación con la República Dominicana. La solidaridad, la democracia, la productividad, los derechos humanos y una fe en un futuro sostenible, inclusivo y próspero. Bueno, ¿por qué de este libro? Cuando he llegado a la República Dominicana me impactó mucho oír los recuerdos, las menciones positivas de los interlocutores, eran ministros o exministros, autoridades, pero también de la gente, de la sociedad civil, sobre las intervenciones de la Unión Europea en el pasado en el país. Y todo este agradecimiento de mis interlocutores hablaba mucho del trabajo de mis predecesores, de los cuales yo poco conocía y que quedaba bien en la memoria de la gente con la cual hablaba, pero de la cual no encontraba documentación por escrito. Nos dimos cuenta que lo que faltaba era contar el cómo se estrecharon las relaciones entre la Unión Europea y la República Dominicana. ¿Quién eran los hombres, las mujeres que habían trabajado para esto? Y también nos dimos cuenta que con el pasar del tiempo, mucha de esta información se iba perdiendo. Tayana lo estaba mencionando, que los primeros dos jefes de delegación ya no están con nosotros y por lo tanto no teníamos tampoco, teníamos que aprovechar el tiempo a disposición para dejar testigo de todo esto. Con el embajador Miguel Amado. Embajador, usted llega al país justo con la inauguración de un nuevo gobierno, del también agrónomo Hipólito Mejía. ¿Qué nos cuenta de esa llegada a estas tierras y de esos tiempos en que estuvo con nosotros? ¿Qué se llevó en la maleta cuando se mudó y partió hacia otro destino? Cuando presenté las credenciales al presidente Mejía, sacó el papel fuera y dijo: compañeros, aquí un abrazo. Y pues somos compañeros, somos colegas, y entonces era una manera muy distinta de hablar conmigo, como compañeros, y bueno, y tuvimos varios problemas durante su gobernación. Y el final, cuando el presidente Leonel Fernández, candidato a ganar las elecciones, yo me marchaba para Bruselas y dice presidente, futuro presidente, perdona, yo no puedo asistir a su tomada de pose porque no estoy por aquí. Por favor, embajador, se quede, yo quiero estar seguro que tomo la pose, entonces preciso de ustedes. Bueno, este tipo de abertura entre presidentes y el embajador de la Unión Europea es curioso. El gran reto, dos retos muy grandes, tres. En primer lugar, la crisis durante estos años en República Dominicana. Los bancos, la economía, un poco la democracia que estaba haciendo. La otra cosa era el proyecto Parme, que para mí fue un ejemplo de proyecto extraordinario. Un proyecto que exigía mucho esfuerzo, mucha complicación. Tenía también un componente político, porque era descentralización de la justicia. Embajador Dino Sinigalia, esta misión era su primera asignación en el Caribe, tras una larga experiencia en África, pero como usted nos dijo, África no es el Caribe, ni Caribe es el África. Desde el punto de vista personal, ¿qué le regaló nuestra tierra? ¿Qué se llevó de ella en la maleta de salida? Adelante, embajador. Yo tenía una tarea más fácil, pienso que Amado, porque estaba en nuevo gobierno. Mis experiencia, es verdad, tenía una experiencia africana, pero tenía también una gran experiencia de la Europa del Este. Cuando estaban los cambios en la Europa del Este, la caída del muro de Berlín, yo salí para trabajar en Polonia, a Varsovia, y después trabajó también 3 años a Moscú
con los rusos, que están no tan fáciles, la cooperación estaba más difícil. Después salió para Bruselas y de Bruselas llegó en República Dominicana. Es verdad que tenía la primera experiencia en el Caribe. Pero pienso que el gobierno a la época del presidente Fernández era muy abierto para una cooperación. El ordenador nacional, señor Onofre, tenía también una gran voluntad de hacer proyectos prácticos. Hemos empezado con el mercado del Japón y también hemos continuado con la cooperación regional, con la cooperación con los haitianos. No tengo a olvidar la cooperación con el CARICOM. Yo no lo sé si el CARICOM vive, estamos el día de hoy, cómo está la situación en el CARICOM, pero yo pienso que los dominicanos a la época, el periodo 2004-2008, tenían todos una grande voluntad para una cooperación con la Unión Europea. Tengo a decir que esta cooperación no depende del jefe de delegación, depende mucho de los dominicanos que han participado a todos los proyectos para ayudarnos a tener un éxito. Era un interés también nacional que los proyectos tengan un gran éxito. Embajador Alberto Navarro, el embajador Navarro llegó a un país de amigos y con una amplia experiencia como representante diplomático de España, además de funcionario de la Comisión Europea. Su experiencia es relativamente más reciente y estoy segura que está también llena de significados que será fascinante escuchar de usted mismo. Adelante. Con la satisfacción de llegar a un país que yo había ayudado a ingresar en LOME 4, no fue fácil, había muchas reticencias. República Dominicana es el único país ACP hispanohablante, junto con Guinea Ecuatorial, y fue posible esa adhesión gracias a que Francia vio que Haití también podía entrar y la isla española entró junta, entraron los dos países, que es un trabajo de ir sumando. Cada uno ha podido aprovechar el trabajo de los anteriores, hemos ido construyendo este edificio de solidaridad de Europa en República Dominicana, y creo que este libro, por el que felicito a Gianluca y a los que lo han hecho posible, muestra bien este rostro humano de Europa en la República Dominicana. Ese ejemplo de solidaridad que es la cooperación, el comercio, los contactos de todo tipo que impulsamos entre nuestros distintos países. Embajador Gianluca Grippa, un hombre que, por cierto, ya conocía el país cuando llegó con el cargo de embajador. ¿Qué impresiones personales recuerda de su llegada, de su estadía? ¿Qué se llevó en esa maleta cuando se mudó de regreso a Europa? Mi estadía corresponde a un periodo de República Dominicana, decimos de transición. Han sido los últimos años del presidente Medina, los primeros años del primer año del presidente Abinader. Es un periodo también de crecimiento y transformación de República Dominicana, pero también un periodo en el cual la pandemia golpeó la República como todo el resto del mundo. La República Dominicana, de todos los partners que tenemos en el mundo, es uno de los mejores en saber aprovechar de los fondos, que significa no solo utilizarlo, pero utilizarlo bien. La República Dominicana lo tiene todo. Lo tiene en su gente, en su comida, en su música, en la belleza natural, en todo, lo tiene todo, absolutamente. Cuando hablamos de política y relaciones internacionales, definitivamente 30 años es un lapso brevísimo. Con la experiencia, la visión y el conocimiento que afinan la mira de cada uno de ustedes, ¿cómo ven el futuro de la República Dominicana y de su relación con Europa? La ventaja que tiene un crecimiento económico fuerte, también este año, en el 2021, tuvo muy fuerte, las previsiones son buenas y esto, por supuesto, no se puede tener desarrollo con un crecimiento negativo, por lo tanto, esto es muy positivo. Una cosa que como Unión Europea hemos siempre apoyado, el hecho que
este crecimiento económico signifique más igualdad en el país. Por lo tanto, una mayor lucha contra la pobreza que todavía existe y una lucha contra las desigualdades. El camino es el reforzar las relaciones entre la República Dominicana y Europa sobre la base de los valores que compartimos. Europa quiere o necesita, en este mundo tan complicado en el que no podemos limitarnos a estar solamente viendo cómo Estados Unidos o China compiten por la supremacía, hace falta una Europa que con África y América Latina, sin duda alguna, puede ser un interlocutor válido en el mundo. Yo pienso que la República Dominicana tiene las mejores condiciones para ser uno de los interlocutores más privilegiados de la Unión Europea. Un país latino abierto, con mucha esperanza y con voluntad de combatir la pobreza, de mantener la democracia y los derechos humanos, pero hay mucha cosa que hacer. Pero entre todos los países ACP de África, Caribe y Pacífico, yo pienso que la República Dominicana está muy bien posicionada, tiene una posición muy importante. Una publicación pues que podremos consultar la memoria histórica de la Unión Europea. Vamos a enriquecer con los próximos capítulos y ampliar este libro. La obra está disponible en físico, solicitándola a la delegación, pero también electrónica en la página de la delegación de la Unión Europea en la República Dominicana. Espero que estas pinceladas de este evento los anime a buscar el libro y leerlo. Muchísimas gracias por su sintonía. Los esperamos la próxima semana en Ready para Exportar y en Metrópolis.